Hola a todos, y bienvenidos a un nuevo video sobre They Never Logged Out, una serie de TF2 creado por Deathload. Este capítulo se enfoca en Mark, uno de los tres amigos que jugaban TF2 con total normalidad, hasta que las anomalías del servidor comenzaron a cazarlos uno por uno. El nuevo episodio se llama Mark Dead Footage 03 MP4 y la descripción dice: este video se recuperó del disco duro de Mark tras su desaparición. La grabación muestra lo que sucedió en su escritorio al terminar la partida y por qué nunca volvió a cerrar sesión. Junto con este video se encontraron varios archivos corruptos, todos vinculados a un extraño ejecutable llamado simplemente Engineer.exe. Si ves el fondo de pantalla negro, los iconos que faltan o las dos imágenes de Mark, cierra el sistema inmediatamente. Solo aparece cuando alguien más lo está viendo. Nos advirtieron que perder la partida no era el verdadero peligro. Él lo demostró. Al principio, vemos el momento exacto en que Mark es alcanzado por la anomalía. En ese instante, el juego crashea abruptamente y es enviado de vuelta a su escritorio. Casi de inmediato, aparece una ventana de Engineer.exe, indicando que la ejecución de Mark.exe ha fallado. Es entonces cuando la anomalía comienza a comunicarse con Mark a través de múltiples ventanas emergentes. Le dice que no tenga miedo, que aún no ha terminado con él, y que ha preparado un juego como su última oportunidad. Si gana, vivirá. Si pierde, ya sabe lo que ocurrirá. Acto seguido, la entidad crea un nuevo archivo en el escritorio de Mark y le ordena abrirlo. Las indicaciones son claras. Debe llegar hasta la base red. La entidad le advierte que esos túneles ya no pertenecen a su mundo, que algo lo está persiguiendo, y que él ya sabe qué es. Antes de iniciar el conteo para comenzar el juego, le dice que corra y que no se detenga. 3, 2, 1. Lamentablemente, Mark es alcanzado. La entidad vuelve a hablarle, diciéndole que ha fallado otra vez. Estuvo cerca, pero no lo suficiente. Le deja algo muy claro: no puede huir de él dentro del juego, ni tampoco fuera de él. Las reglas siempre fueron las mismas. Si pierde aquí, muere allá. Al final, se despide, y en ese momento, Mark recupera el control de su cuerpo frente al computador, pero percibe que hay alguien más en su casa. Luego, la entidad parece romper por completo la cuarta pared, ya que las palabras que pronuncia a continuación no están dirigidas a Mark, sino directamente al espectador. La entidad afirma que tu nombre encaja perfectamente para el siguiente archivo. Dice que tu escritorio está cálido, que puedes sentirte a través de él, y que cada clic que haces lo acerca un poco más. Incluso te advierte que no respires, porque eso facilita que pueda encontrarte.
Este episodio aclara cómo opera el sistema en ciertos aspectos. Cuando aparece el mensaje indicando que Mark.exe falló, no es porque Mark haya muerto aún, sino porque todavía no había sido capturado por completo. Su identidad seguía existiendo fuera del sistema, y el fallo indica que la transferencia no estaba finalizada. Una vez que la entidad lo alcanza, el proceso se completa. El archivo deja de ser un error y pasa a existir como un registro funcional, una versión de Mark que ya no es humana, sino una conciencia almacenada y corrompida dentro del servidor. No es solo un nombre ni un archivo simbólico, sino el resultado de haber sido absorbido. Esto conecta directamente con lo que vimos antes en los episodios previos. Frases como "tengo frío" o "¿por qué está tan oscuro aquí?" no son mensajes aleatorios, sino señales de que algo de la persona sigue activo, aunque ya no tenga cuerpo. El servidor no elimina a los jugadores, retiene lo que queda de ellos y lo reescribe bajo sus propias reglas. Engineer.exe, entonces, no actúa como un simple antagonista, sino como un mecanismo de ejecución del sistema. Marca, persigue y cuando el proceso se completa, archiva. Por eso deja claro que no puede huir ni dentro ni fuera del juego. Una vez iniciado el procedimiento, la captura es inevitable. Y si la entidad le dio una supuesta oportunidad a Mark, solo era para jugar con él. El momento en que la entidad se dirige al espectador no parece un intento de asustar, sino una confirmación de la lógica del servidor. Observar, interactuar o ejecutar el archivo es participar, y si se detecta participación de una persona, el sistema ya no distingue entre jugador y testigo. Ambos pasan a formar parte del proceso. Tal y como vimos en episodios previos, especialmente durante la cacería de Ryan, son varias las entidades que pueden manifestarse en el mundo real para buscar a la víctima y llevar su alma al servidor. Sin embargo, el ingeniero corrupto parece ser quien más frecuentemente actúa en los momentos de captura. En el episodio anterior, cuando Kevin es secuestrado, también se nos muestra que es lo primero que ven los jugadores al ser arrastrados al servidor. Con lo visto en este nuevo video, esas escenas comienzan a encajar, armando mejor el rompecabezas de cómo opera este sistema. Recuerda que si no has visto los episodios previos, dejo el link de la playlist en descripción. Estaremos esperando más episodios para saber cómo continúa la trama. Si deseas opinar algo o recomendar alguna serie, no dudes en comentar. No olvides activar campanita para estar al tanto de nuevas actualizaciones. Cuídense, los quiere Muercitine.